Muy buenas, hoy vamos a por un tema de esos que se ven todos los días en pediatría y que por supuesto cae siempre en los exámenes, la sinusitis bacteriana aguda. La idea es desgranarla de una forma muy práctica, muy visual, para que los conceptos claves se queden bien grabados. Aquí tenemos el plan de ataque. Veremos cómo un simple catarro se puede liar, nos meteremos de lleno en cómo diagnosticarla sin dudas, repasaremos qué antibióticos usar y, lo más importante, aprenderemos a detectar las señales de alarma, esas que nos obligan a correr. Venga, pues empezamos por el principio. Como siempre en medicina, para saber tratar algo, primero hay que entender por qué ocurre, cuál es el mecanismo. Todo comienza con la pregunta del millón, esa que nos vamos a hacer 1000 veces en la consulta. ¿Estamos ante un resfriado que se está alargando más de la cuenta o ya es otra cosa? Saber distinguir si es vírico o bacteriano es el primer gran desafío. La fisiopatología es, en realidad, una cadena de mala suerte. Es una cascada, una cosa lleva a la otra. Primero llega un virus y lo inflama todo. Esa inflamación tapona los agujeritos por donde drenan los senos. Luego, los cilios, que son como las escobas que limpian el moco, dejan de funcionar. ¿El resultado? Moco estancado, que es básicamente un buffet libre para que las bacterias se pongan las botas. Y ojo, que esta historia no es nada rara, ¿eh? Se calcula que entre un 5 y un 13% de todos los catarros en niños acaban complicándose con una sinusitis bacteriana, así que es algo que vamos a ver constantemente. Vale, ya sabemos el por qué. Ahora vamos a lo que de verdad nos va a servir en la trinchera, en la clínica, el cómo. ¿Cómo sabemos que esto ya no es un simple catarro? Imaginemos el caso típico, el que llega a la consulta a última hora. La clave para resolverlo no va a estar en un único síntoma aislado, sino en la película completa, en el patrón que ha seguido la enfermedad. Aquí está la clave de todo, el santo grial del diagnóstico. Es clínico y se basa en buscar uno de estos tres patrones. Hay que grabárselos a fuego porque son oro puro para los exámenes. El primero es el patrón persistente, más de 10 días con mocos y tos sin ver la luz. El segundo, el grave, un inicio muy bestia, con fiebre por las nubes. Y el tercero, que es el más traicionero, es el patrón bifásico. El niño parecía que mejoraba y de repente, ¡zas!, empeora. Esos tres patrones son, por así decirlo, el atajo clínico, lo más útil para el día a día. Pero si buscamos algo más formal, más de libro, las guías de la IDSA, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, nos dan esta tabla. Combinando síntomas mayores y menores, podemos hilar mucho más fino en el diagnóstico. Muy bien, ya lo hemos diagnosticado. Ahora toca preguntarse, ¿quiénes son los culpables habituales? ¿Y por qué a unos niños les pasa y a otros no? Saber quién es el enemigo es la mitad de la batalla, ¿no? Pues bien, en la sinusitis pediátrica, el cartel de los más buscados está muy claro. Hay un trío de sospechosos habituales: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Son los que se reparten casi todo el pastel. Y claro, nuestro tratamiento antibiótico irá dirigido a ellos. ¿Y qué es lo que les pone la alfombra roja a estas bacterias? Pues aquí están los factores de riesgo de manual. Sin duda, los reyes son los catarros previos y, como no, la guardería, que es el gran motor de la sinusitis en los más pequeños. Perfecto. Diagnóstico hecho, culpables identificados. ¿Y ahora qué? Pues vamos al lío, a lo que de verdad va a cambiar el pronóstico, el tratamiento. El tratamiento no es un café para todos. Se sigue un algoritmo, un paso a paso muy lógico. Primero, diagnosticamos con los patrones que ya conocemos. Segundo, evaluamos el riesgo del paciente. Tercero, empezamos con la primera línea. Y cuarto, y esto es fundamental, sabemos cuándo hay que subir un escalón en el tratamiento. Y aquí tenemos la chuleta que hay que saberse de memoria para el examen y para la vida. La clave no es solo el qué dar, sino el cuánto. El punto de partida es amoxicilina a dosis estándar, a 45 miligramos por kilo al día. Pero si el paciente es de alto riesgo o no mejora, hay que escalar a amoxicilina clavulánico. Y, muy importante, a dosis altas, a 90 miligramos por kilo al día. Otra pregunta clásica: ¿y durante cuánto tiempo? Pues la regla es sencilla, mínimo 10 días de tratamiento. O, una alternativa, mantenerlo hasta 7 días después de que el paciente ya esté completamente bien. De acuerdo, hasta ahora hemos hablado de lo frecuente, de lo que veremos casi a diario. Pero ahora toca hablar de lo que no se nos puede pasar por alto nunca. De lo que nos tiene que poner en alerta máxima, las complicaciones. Mucha atención aquí, porque esta tabla contiene probablemente la distinción más importante de todo el tema. Hay que saber diferenciar una celulitis periorbitaria de una orbitaria. La periorbitaria es solo el párpado hinchado, pero la orbitaria, la realmente grave, la que es una emergencia, cursa con dolor al mover el ojo y sobre todo con proptosis, es decir, el ojo está como salido. Eso requiere una actuación inmediata. Y si la complicación orbitaria ya asustaba, esto es el siguiente nivel.
Estas son las red flags, las banderas rojas que nos gritan: cuidado, piensa en el cerebro. Un dolor de cabeza que no cede, que el niño esté raro, somnoliento, rigidez de nuca. Cualquiera de estas señales nos obliga a descartar ya una complicación intracraneal. Y ya para nota, para quedar como un experto en la sesión clínica, hay que conocer este epónimo, el tumor blando de Pott. Es una complicación muy rara pero muy grave, un absceso en el hueso frontal. Se ve como un bulto blando en la frente y es una urgencia quirúrgica y médica. Bueno, hemos repasado un montón de información. Vamos a hacer un resumen final, un destilado con lo imprescindible, con lo que hay que llevarse puesto de aquí sí o sí. Si de toda esta revisión hubiera que quedarse solo con 4 ideas, serían estas. 1. El diagnóstico es clínico y se basa en los 3 patrones. 2. El tratamiento de entrada es amoxicilina a dosis estándar. 3. Si hay factores de riesgo o no mejora, escalamos a amoxicilina clavulánico a dosis altas. Y 4. La complicación grave que hay que saber reconocer es la celulitis orbitaria. Con esto está cubierto el 90% de lo importante. Y cerramos con una reflexión, una que va más allá del examen y que define la buena práctica clínica. Sabemos que más de la mitad de las sinusitis se curarían solas, sin antibióticos, pero también sabemos que existen complicaciones terribles. Entonces, ¿dónde ponemos la línea? ¿Cuándo tratamos y cuándo esperamos? Encontrar ese equilibrio entre no sobretratar y no quedarnos cortos, bueno, ahí es donde reside el verdadero arte de la medicina. Espero que esta revisión haya sido de utilidad. Hasta la próxima.